En este trabajo vamos a explicar las cruzadas a Tierra Santa y los superhéroes de ficción actuales. Los dividiremos por tanto en dos grandes partes. La primera, la de las cruzadas a Tierra Santa, y a su vez la vamos a dividir en 4 subbloques. Explicación general, antecedentes, primera cruzada y tercera cruzada. La segunda, los superhéroes de ficción actuales, que van a estar divididos en 4 subbloques. Origen de los superhéroes como héroes mitológicos, la necesidad de héroes y qué diferencian los héroes antiguos de los actuales. Empezaremos hablando sobre las cruzadas en general, para luego centrarnos en las más importantes. Las cruzadas en general. Las cruzadas fueron unas expediciones militares enviadas por el Papa para conquistar Tierra Santa, que estaba a manos de los musulmanes. A menudo era para obtener una indulgencia. Cada guerrero, después de comenzar un matrimonio, recibió una cruz de manos del Papa o del legado que recibió la consideración de sagrado de la Iglesia. Sobre los motivos, básicamente, parece que fueron motivados por los intereses expansionistas de la nobleza feudal, el control del comercio con Asia y el afán hegemónico del papado sobre las iglesias de Oriente. Desde la Edad Media, el significado de cruzadas se extendió a todas las guerras emprendidas en el continente de Europa, dirigidas contra imperios como musulmanes, paganos, europeos o aquellos bajo el rito de los comuniones. Las guerras que mantuvieron a los cristianos durante la península contra los musulmanes desde el siglo VIII se conocen como reconquista. Pelearon durante el siglo XI contra los reinos de Texas, los almorávides y los almorávides. Entonces el Papa les daba el programa inmaculado, como la batalla de las naves de Teresa, 1512, al final de la reconquista de la guerra de Granada, 482-1492. En el norte de Europa se organizaron cruzadas por los cristianos y los venecianos. En el siglo XIII, el Papa Vaticano con la paz en tierra y Federico II con Constancio. De todas formas, esto no pasó sin más, sino que fue una consecuencia de varias decisiones y actos que describiremos a continuación. Antecedentes. En torno al año 1000, Constantinopla era una ciudad próspera y poderosa. Después de la muerte de su emperador Basilio y gracias a unos monarcas poco competentes, se crearon enfrentamientos contra los turcos, tribus nómadas convertidas al Islam. De estos enfrentamientos conocemos la batalla de Manzikert en el 1071, donde las tropas turcas arrasaron, o la pérdida bizantina de las ciudades del Mediterráneo oriental. En 1070 entraron en la ciudad santa de Jerusalén. Estos hechos conmocionaron tanto a Europa occidental como a la oriental. Las cruzadas tenían por tanto un componente muy alto de fanatismo religioso, aunque también había, por supuesto, un interés en el control de las rutas comerciales en el Mediterráneo oriental. Detrás de cualquier guerra siempre hay un interés económico. Después de hablar de las cruzadas en general y sus orígenes, queremos centrarnos en dos de gran importancia, la primera y la tercera, a pesar de que fueron 8. Empezaremos, por tanto, por la primera cruzada. La primera cruzada fue mandada por el Papa Urbano II en el 1095, porque el Imperio Bizantino, gobernado por Alejo I, estaba siendo fuertemente presionado por el Islam y necesitaba ayuda. Entonces, el Papa, con su capacidad oratoria, consiguió que hasta los campesinos fueran al combate con sus manos desnudas y Pedro el ermitaño a la cabeza, la llamada Cruzada de los Campesinos. Pero esta no fue la principal fuerza. La mayoría del ejército estaba formado por el Sacro Imperio Romano Germánico y Francia. Los campesinos, por su cuenta, fueron derrotados, pero el ejército importante siguió avanzando por las tierras que en ese momento eran del sultanato Rum, hasta conquistar Jerusalén en el territorio de la dinastía Fatimí en el 1099. Esta fue la más clara victoria militar de las cruzadas, porque en ese momento el Islam estaba dividido. Una vez conquistado Jerusalén, se crearon unos estados independientes, los estados cruzados,
se iban a elegir a Godofredo de Bouillon como rey, pero este rechazó el trono y se declaró defensor del Santo Sepulcro. Este territorio siguió el modelo de organización feudal y en un principio fue defendido por los cruzados, pero luego se le sumaron órdenes militares como la del Temple en el año 1118. Y terminaremos esta parte hablando de la Tercera Cruzada. Tercera Cruzada. El Islam ganó mucho poder a manos de Saladino, porque conquistaron Jerusalén y casi toda Palestina, de tal manera que a los estados cruzados solo les quedó la ciudad de Tiro en Líbano. Visto esto, se mandó una cruzada conocida como la Cruzada de los Reyes, porque fue dirigida por Ricardo Corazón de León, de Inglaterra, Federico Barbarroja, del Sacro Imperio Romano Germánico, y Felipe II de Francia. Conquistaron algún territorio, como Acre, pero al conquistar dicho territorio, el descendiente de Federico, Leopoldo V y Felipe II salieron de Tierra Santa en el 1191. En el 1192, Ricardo firmó con Saladino un tratado de paz, en el que los cristianos podían peregrinar a Tierra Santa, pero la plaza seguía perteneciendo al Islam. Ricardo, volviendo a Inglaterra, contento por sus conquistas militares, recibió un flechazo en el pie, que lo mató. Para culminar la exposición, hablaremos sobre los superhéroes hablando de los actuales y comparándolos con los de la antigüedad. Los superhéroes actuales. Ahora vamos a introducir el tema con el origen de los superhéroes. Los superhéroes se crearon en la Gran Depresión. Antes había otro tipo de cómics de humor y de aventuras como Crazy Cat o Little Nemo. Luego a la gente le comenzó a fascinar la idea de que hubiera alguien más grande, más fuerte y que hiciera cosas maravillosas. Y pensaron en Clark Kent, Superman. Era una especie de efecto de compensación. Había muchos problemas, hambre, parados, pobreza, miseria. Entonces aparecieron estas figuras, que eran superhombres que podían con todo. Para continuar, compararemos los seres actuales con las ideas de la antigüedad. Los superhéroes se relacionan con los seres griegos o romanos. Un claro ejemplo es Spider-Man, basado a partir de Arácnido. Iron Man creado a partir de Dédalo y Link a partir de Ajax, el menor. Sin embargo, los superhéroes son personajes para el entretenimiento, en forma de cómic o en forma de película. Y los seres griegos eran para enseñar la religión y metáforas de cada pueblo. A continuación, hablaremos de la necesidad de los héroes de ficción. La historia ha pasado por varias etapas, y una de las últimas es la de los efectos especiales. Los superhéroes se han dado a conocer por el valor simbólico de su propia fuerza. Los Aquiles del presente son héroes como Batman y Superman. Sean quienes sean, siempre representan el anhelo humano de excelencia y de creer en nuestras propias capacidades para hacer algo maravilloso y único. Son un reflejo de lo que de alguna manera a todos nos gustaría tener de un modo u otro. Para finalizar, explicaré la diferencia entre los héroes actuales y los del pasado. Los del pasado dejan enseñanzas que eran ejemplos de comportamiento social, que eran o debían ser imitados, para transmitir los valores de la comunidad. Y los del presente son para divertirse, son puro entretenimiento. Pueden ser buenos y luchar por el bien, pero cada vez se asoman más a su propio lado oscuro y dudan, como se ve en El Caballero Oscuro de Batman. Con esto damos por terminado el trabajo sobre las cruzadas y los superhéroes. Esperamos que haya sido entretenido.